Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Tal Como Somos. Mi querida Yanis, ¿cómo estás? Todo muy bien, ¿y tú? Qué bueno, me alegra. Aquí viendo esta hermosa pantalla y quiero contarles que si usted es emprendedor y quiere anunciarse aquí en este programa de Tal Como Somos, puede hacerlo. Comuníquese a nuestras redes sociales y por ahí le estaremos contestando. ¿Qué tendremos hoy, Yanis? Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a estar tocando pues un poquito de lo que fue su historia de amor y de cómo ella pudo llegar a superar la pérdida de su novio y de la lucha contra el cáncer. Ella nos va a estar hablando un poquito de todo ese proceso y bueno, vamos a esperar aquí a que la tengamos en el set para empezar a platicar de esto. Hola, hola. Hola, mi querida Yani. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Y la verdad que hoy en casa tenemos una invitada muy especial. Sí, aparte de ser una invitada, ella es muy especial. Y creo que se ha robado y ganado el corazón de muchas porteñas por ahí. Así Especialmente las porteñas, ¿verdad? Hoy tenemos en casa a nuestra queridísima Geraldine, ¿verdad? Gerald Rodríguez. Un placer. Gerald, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir este espacio y sobre todo por abrirte a contar algo que yo sé que no es muy fácil contarlo, pero que al final va a tener pues algo, ayuda a alguien, un aporte al corazoncito de alguien que tal vez está pasando o pasó lo mismo que tú. Definitivamente, sí. La verdad que soy muy agradecida por la oportunidad. Ese es un espacio muy bonito, sé que a muchas personas ha ayudado. No solo venir a hablarlo, sino que escucharlo, verlo y poder ver que no somos únicos pasando la situación. Situaciones similares, pero a veces con un toque diferente, ¿verdad? Claro. En cada historia que tenemos. Pero realmente esos son unos espacios que necesitamos hoy en día para podernos sentir escuchados, sentirnos comprendidos sobre todo. Y estoy muy agradecida con Dios porque sé que Dios fue el que me dio esta oportunidad de estar con ustedes y venir a platicar con ustedes. Ay, qué belleza, gracias a ti. Sí, nosotras también agradecidas porque nos da la oportunidad de poder conocer su historia. Sí. Y es una historia sensible, definitivamente, pero llena de esperanzas para muchas personas que, como decía mi amiga Yanis, en este momento tal vez estén pasando por la misma situación y no han podido encontrar la salida. Porque para todo hay una salida, ¿verdad? Bueno, Yanis también vivió un duelo un poco diferente al suyo. Aquí hay dos duelos diferentes, sí, pero un duelo. Pero tienen algo en común. O sea, al final la pérdida de un ser querido es irreparable, el sentimiento es indescriptible, no hay explicación para poder explicar, valga la redundancia, lo que uno siente en esos momentos, pero yo creo que Gerald y yo compartimos un mismo sentimiento, que al hablarlo y compartirlo con las personas, somos un medio para poder dar un poquito de consuelo en medio de la tormenta, porque sí, se sale adelante de alguna manera. Así es, y para entrar un poco en contexto, hace aproximadamente 9 años, ¿verdad, Gerald? 9 años. Falleció su novio, Jorge. Y murió de cáncer, lastimosamente. ¿Nos podría hablar un poco acerca de cómo fue su noviazgo con Jorge? ¿Cómo se conocieron? De las historias más bonitas que hay. Claro. Podría decirle que se podría parecer a una historia o un cuento de Disney. Realmente fue un noviazgo muy bonito con las personas que he podido platicar y las que convivieron con nosotros para que, o sea, pueden decir que sí, fue un noviazgo muy bonito.
una relación muy bonita, una relación de las que dejan huella, marcan mucho. No solo de la experiencia de lo que fue el duelo, sino que hoy puedo hablar y hablar de su recuerdo, de la experiencia de cómo fue ser su novia, el ser mi novio. Siempre lo voy a recordar con mucho amor. Fue una relación muy bonita. En la forma en que él buscó cómo conquistarme y todo eso, siempre me marca y me conmueve, y digo, más que todo le digo gracias a Dios, porque a raíz de haber conocido ese amor tan bonito, es el amor que creo que el Señor quiere que conozcamos todos. Nos demos cuenta de que vivir un amor así sano, un amor bonito, nos hace ver que cuando alguien quiere ofrecernos migajas, decimos, no, simplemente esto no es lo que quiero. Y creo que eso fue lo que el Señor permitió que yo viviera a través de la relación que tuve con Él. ¿Cuántos años tuvieron de relación? 5 años. 5 años. 5 años de novios. ¿Y qué edad tenían, Gerald? Yo cuando iniciamos tenía 18, creo yo. De él no me acuerdo, pero era 4 años mayor que mí. Okay. Entonces, cuando ya él partió, ya tenía 22 a cumplir 23 años ese año yo. Y él murió de 26. ¿Y en qué momento de su relación se dan cuenta del diagnóstico? Cuando ya estábamos en 4º año de relación, ya íbamos para los 5 años de relación. Ya o sea que un año duraron pues batallando con el cáncer. Batallando con el cáncer. Yo diría que menos, creo que calculamos que fueron como 11 meses exactitos que él duró con el cáncer, lamentablemente. ¿Y qué sintió Gerald cuando recibió el diagnóstico? Ay, yo pensé que no iba a llorar y ya me dio. No, son sentimientos que se remueven y es bien difícil. Exactamente, es como volverlo a recordar. Creo que por un momento uno lo pone como en pausa. Sí, después de tanto tiempo, son 9 años ya, ¿verdad? Pero yo dije, no creo que llore, dije yo. Pero ya ahorita, ya preguntándole, es como que sí se salen los sentimientos. Sí, pero es como usted me decía, tal como somos. Sí. Pues darnos cuenta del diagnóstico, sí. Fue muy difícil. Porque claramente ya 5 años de relación, justamente en el año que él falleció, al siguiente año, en nuestro corazón estaba que nos íbamos a casar. Sí. Que íbamos a formar un matrimonio, una familia. ¿Cuántos sueños no habían? ¿Cuánta imaginación? No habíamos tenido ilusión y todo eso. Y sí, obviamente, darse cuenta del diagnóstico fue muy difícil. No imaginé que iba a ser algo grave en ese punto, ¿verdad? Yo imaginaba que iba a ser como algo que iba a pasar la página, que iba a ser algo sencillo, que iba a ser algo simple, como una gripe. Exactamente. No, o sea, en la forma en que se fue dando todo, creo que fue así como, ¿qué? Perdón, moví el micrófono. ¿Qué? Todo eso, y fue impactante, pues, porque desde el primer inicio se supone que él estaba malito del estómago y se hacían los exámenes, no daban qué era. Y a medida que se iba avanzando, pues dan con ciertos exámenes y todo eso, y pum, la noticia. Doctor dijo, lamento ser el portador de mala noticia y tengo que mandarte con el oncólogo. ¿Y él tenía cáncer de? Leucemia linfática aguda. Por eso creo que no detectaban exactamente qué tipo de cáncer era, y por eso fue que el resultado para obtenerlo y darle el diagnóstico y sobre todo el tratamiento fue muy tardado, porque no daban exactamente qué tipo de cáncer era. Al inicio no entendían qué tipo de enfermedad, sobre todo qué era lo que tenía, porque no daban. Primero estuvo con tratamiento de la salmonela, del pylori también, y no daban. Nos fuimos con un gastroenterólogo, el gastroenterólogo le mandó a hacer muchos exámenes, y ahí fue cuando él detectó que en la sangre había una anomalía. Y le dijo, ahí fue cuando le dijo, lamento ser un portador de malas noticias, tengo que mandarte con el oncólogo. Entonces, Gerald, y cuando ya se da la noticia y ya Jorge sabe, ya es confirmado que tiene cáncer, ¿te acuerdas de sus palabras? ¿Qué fue lo que platicaron en esa primera plática después de saber que ustedes, pues, de que iban a enfrentar ese proceso? ¿Te acuerdas de lo que él te dijo a ti? Lamentablemente, cuando él recibió el diagnóstico, no estaba solo, pero justamente cuando recibió el diagnóstico, él estaba solo en la habitación. Claro. Él estaba en Tegucigalpa, yo estaba aquí, en Puerto Cortés, y yo solo sé que él me llamó y me dijo, es cáncer, amor. Ay. Solo eso me dijo. Obviamente se nos vino el mundo abajo. Claro. Porque confirmarlo y a tener la sospecha, pero tener la palabra concreta de que era cáncer. Es una palabra fuerte. Uy, sí. Es una palabra fuerte. Yo creo que yo no tenía
recuerdo que antes de que le dieran oficialmente el diagnóstico, cuando le hicieron muchos exámenes que le hacían de los ganglios que se les inflaman a las personas que están padeciendo del cáncer, todavía no estaba el resultado. Recuerdo que una muy buena amiga que estaba estudiando medicina en ese momento, ella sí había visto los estudios y vio básicamente para qué le estaban detectando. Entonces yo escuché que ella estaba hablando así quedito con mi mamá, recuerdo, le decía, Irmita, esto es cáncer. Ujú. Yo no estaba en la conversación con ella, yo estaba afuera, pero yo llegué, en lo que yo llegué, yo escuché y yo dije, no puede ser. Ahí fue cuando creo que tomé como conciencia de lo que realmente estaba pasando, de la gravedad del asunto, porque no, o sea, no había diagnóstico, entonces todo estaba bien hasta el momento. Sí. Pero cuando ella mira y que sí hay un diagnóstico para cáncer, pero no estaba confirmado, obviamente ahí sí, se nos viene el mundo abajo. Comienzo a ver que los sueños y las ilusiones que estaban en un momento se empiezan a borrar, se empiezan a eliminar. En ese momento, ¿usted, Gerald, pensó que su novio iba a morir? No, No. tuve la esperanza de que sí, íbamos a llegar a más. Tuve la esperanza de que íbamos a vivir más tiempo juntos. ¿Y Jorge cómo se sentía? Él sí decía que sí podía, o sea, ¿cuál era la actitud de él en ese momento? Siempre tuvo una actitud positiva. Eso fue lo increíble. Bueno, la persona, Jenny, que usted llegó a compartir un poquito con Sí. Jorge, y las personas que lo conocieron, realmente él Sí. siempre fue positivo. Como que si no estaba enfermo, tal cual. Sí, él era el que Llegaba- más bien nos daba a nosotros la esperanza. Que Ánimos. esto, sí. Yo recuerdo que ese momento que yo me di cuenta que había posibilidad de un cáncer, me lo llevé a mi casa. Ujú. Estábamos en mi casa, él se recostó, yo me recosté a la par de él y cuando yo me recuesto en él, me doy cuenta que realmente voy a perder esos momentos. O sea, pude sentirlo, que ya no iba a volver a tener esos momentos con él. Y se me salieron las lágrimas. Obviamente, él tenerme abrazada, él me sintió llorar. Y me dijo, ¿por qué lloras? Y yo solo le hice así. Y me dijo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y siempre tuvo esa actitud hasta el último minuto. O sea, él siempre fue bien positivo. Nunca se dejó desvanecer. Y si en algún momento tuvo momento gris, momento difícil, era por los medicamentos, que es normal porque a veces pues tocan los sentimientos, Lo todo emocional. lo emocional, exactamente. Entonces, pero siempre fue bien positivo. Él nunca se dejó de caer. Siempre fue. Era el que nos daba la fuerza a nosotros. Yo creo que eso era Decaído como y el fuerte. yo creo que eso, y yo lo entiendo, ¿sabes por qué? Porque es como un mecanismo de defensa. Sí. Cuando uno quiere proteger a los que quiere. O sea, yo viví mi duelo y era como que yo estoy bien, para Sí. que nadie se sintiera mal por mí, ni nadie le pasara nada. Entonces creo que Jorge hacía lo mismo. Y el querer más que su pareja, su novia, estuviera bien Sí. y él agarrar la fuerza. Yo creo que te estaba Exactamente. protegiendo. Sí, hubo una temporada en la que él se puso como arisco conmigo. Ujú. Y recuerdo que yo se le decía a mi mamá, mami, le digo yo, es que mira, se puso así arisco conmigo, no quiere que esté cerca de él, que no sé qué. Y yo enojadísima. Y mi mamá me paró y me dijo, quiero que entendas algo. Él no puede verse vulnerable para vos ahorita. El ego de hombre lo está matando en saber que él no puede ser tu protector ahora, que él no te puede proteger como lo hacía antes, que él no puede cuidarte como antes y que vos tengas que hacerlo ahora para él. En los hombres eso es bajo para ellos. Sí. Entonces él se sentía tan vulnerable que no podía. Y fue difícil porque era como yo quería estar con él, yo quería como cuidarlo, protegerlo más, pero él así como arisco, arisco. Luego ya él, gracias a Dios, cambió en ese momento, pero sí se puede sentir, pues cuando ellos se ponen así por lo mismo, es como un mecanismo de defensa, como lo dice Yanis, Sí. para que ellos tratar de soportar en medio de la situación. Sí, es bien complicado. Gerald, y en ese momento de la enfermedad, en ese proceso, él alguna vez le dijo, Gerald, mejor terminemos la relación para que usted sea feliz. La verdad que no, nunca lo hizo, pero con las actitudes que le había mencionado, que les mencionaba antes, yo creo que sí llegó a hacerlo con esas actitudes, pero él nunca me lo dijo, nunca. Tal vez lo llegó a pensar. Tal vez. Por las actitudes que él llegó Sí. a tener así como, Ujú. Tal vez diciendo, no, pues yo ya estoy aquí, tal vez no Sí. la voy a librar, ella merece pues empezar a hacer algo más o buscar por otro Sí. lado. Sí, yo creo que eso era como un mecanismo de defensa. Yo no tuve relación cercana con Jorge, más sin embargo lo conocí en la universidad y era un hombre bien jovial, bien Sí. alegre. O sea, donde llegaba Ay, sabías que ahí estaba Jorge porque se respetuoso. escuchaba. Y Sí. qué bueno que él tomó esa actitud. Justamente hoy platicaba con otras personas y decían que la manera de combatir una enfermedad
es también por medio de tus emociones. O sea, entre más positivo te veas ante ello, entre más te cuides y entre mejor actitud le pongas y tu mente le pongas que vas a salir de eso, hay una probabilidad más alta de que puedas sanarte o que por lo menos salgas poco a poco del proceso. Sabemos que las promesas de Dios son misteriosas y que sus planes, pues nosotros no tenemos control de ellos y que por algo Él vivió hasta la edad que Él vivió. Sabemos que algún propósito tiene, pero en ese momento no lo entendemos, ¿verdad? Eso yo le decía a Jenny, a lo largo de este proceso, no recuerdo cómo yo llegué a una cita bíblica que se ha convertido en una de mis favoritas. Siempre olvido exactamente la cita, pero es en Juan, si no me equivoco, 13:2, que es cuando Jesús está haciendo el lavatorio de pies con sus discípulos antes de ser crucificado. Y recuerdo que Jesús les dice, lo que yo hago ahora, ustedes no lo entenderán, mas lo comprenderán después. No recuerdo en qué momento lo leí, pero me impactó, porque justamente cuando yo leo esa cita bíblica, pude sentir cómo Jesús me decía, no entendés lo que estoy haciendo ahorita, pero lo vas a comprender después. Y claro, yo les puedo decir cuántas cosas el Señor no ha transformado en mí a lo largo de estos 9 años. Cuántas cosas Él ha hecho en mi corazón, y no solo en mi corazón, sino que a través de mi vida hemos podido transformar otras personas también, otra vida de otras personas. Y creo que ese es lo que usted dice, el propósito. El propósito de Jorge se cumplió aquí en la tierra. Se cumplió, exactamente. Ese era el tiempo de él aquí en la tierra, y él ahora está gozándose feliz con el Señor. Recuerdo que ahorita yo recordaba eso, pero justamente lo estoy recordando. Cuando él tenía, creo que como 2-3 meses de haber fallecido, una hermana de la iglesia tuvo un sueño. Creo que no querían contármelo porque no sabían cómo me iba a poner, ¿verdad? Era normal, porque uno está súper sensible en esos días. Y no sé quién, no sé si mi mamá al final me lo terminó contando, pero me dijeron que lo habían visto en un sueño. Y en el sueño era todo blanco, muy bonito, pero había una grada que subía hasta arriba al cielo. Y iban subiendo personas, iban subiendo. En eso, esa persona que estaba soñando vio a Jorge, y Jorge la vio a ella. Y le dijo, hermana, venga, le dice, quiero que le diga algo a Gerald. Dígame, hermanito Jorge, ¿qué le digo a Gerald? Dígale que soy tan feliz aquí en el cielo, que estoy muy bien. Obviamente cuando me lo dijeron, eso a uno, pero eso me consoló mucho de saber que él estaba bien, que allá en el cielo no hay enfermedad, él está muy bien, él está sano, él está disfrutando de la presencia del Señor. Entonces eso me consoló muchísimo, de saber que todo iba a estar bien, que todo iba a comenzar a estar bien. Sí, definitivamente es un bonito mensaje, ¿verdad? Porque al final del día son consuelos que Dios nos manda, y utiliza a esas personas para podernos consolar de las pérdidas que nosotros tengamos aquí en la tierra. En algún momento de todo el proceso, Gerald, él le dijo a usted, amor, yo voy a morir, o yo voy a vivir, o... Fíjese que no, yo creo que no, nunca, Jenny, la verdad que no recuerdo un momento en el que me haya comentado eso, la verdad que no. Ni en sus momentos del proceso sabe que eso es por etapas, ¿verdad? Y me imagino que él comenzó un tratamiento médico. Sí. Como usted dice, el tratamiento pues influye y afecta mucho las emociones. Y llega un momento en que el estado físico, obviamente, ¿verdad? Se debilita tanto que eso es ahí donde uno piensa que ya me voy a morir, hablándolo así pelado. En algún momento del tratamiento, del proceso, cuando las cosas se pusieron duras, ¿verdad? No sé qué tantas quimios se hizo, si él llegó a hacerse quimio. Fue poco. Yo creo que por eso no podríamos decir que tanto él se sintió tan desvanecido en medio del proceso, porque fue bien poco. Del tiempo que nos dimos cuenta, cuando él se comenzó a enfermar, él se enfermó en una Semana Santa del 2015. En ese punto, él empezó a bajar de peso y empezó con los tratamientos un mes, ¿verdad? Que no dieron resultado. Luego que lo manda con gastroenterólogo. O sea, todo esto iba pasando el tiempo. Cuando a él le dan oficialmente el diagnóstico que tiene cáncer, eso fue para el mes de octubre. En noviembre él recibió la única quimioterapia que él tuvo. La única. Solo tuvo una. Ya lo tenía bien avanzado. Sí, ya lo tenía bien avanzado. Cuando él recibe su primera quimioterapia, recuerdo que la primera noche fue difícil para él, porque él me llamó y me gritaba, pero no gritaba de feo, sino que gritaba de angustia, de dolor, porque sentía que se le quemaban los huesos, decía. Al día siguiente se le notificó eso al médico, y el médico dijo, el cáncer estaba en los huesos.
Entonces el cáncer ya estaba haciendo metástasis. Ya estaba haciendo metástasis. Entonces, en diciembre el doctor decide no hacerle la quimioterapia porque dijo, para que pase una bonita Navidad. Claro, el doctor sabía que iba a ser su última Navidad, ya estaba malito. Entonces decidió solo que tuviera analgésico y para que pudiera pasar una bonita Navidad. Ese 31 de diciembre, lamentablemente el cáncer llegó al cerebro porque le dio un derrame facial, perdió un ojo y la movilidad de su rostro, ¿verdad? Ese 31 de diciembre me llamó, yo estaba trabajando y me decía, no miro. Y yo en ese momento yo trabajaba en una óptica y yo le pregunté a mi jefe si lo podía revisar y lo mandamos a traer y ya, y mi jefe en ese tiempo era el pastor de mi iglesia donde yo asisto y como él estaba en una camarita así, ¿verdad? El pastor levanta su cabeza y me dice, no hay ojo, o sea, ya lo había perdido. Entonces eso fue fatal. Recuerdo que yo le dije al Señor que no me importaba si quedaba así, que yo lo iba a amar así igual, pero que me lo dejara, que no importara. Sí. Yo así lo iba a amar, yo así lo iba a cuidar, porque yo ya había conocido lo que era la esencia de él y no necesitaba que me conquistara de otra forma. Pero ya en diciembre, que él recibe su analgésico nada más, en enero lo mismo. Lamentablemente en ese tiempo en el seguro no había medicaciones para el área de oncología. Cuando yo me doy cuenta que son los analgésicos, claro, ¿quién no se va para atrás? O sea, es ¿cómo es posible que están jugando con la salud de un pariente y no notifican lo que está pasando, no notifican lo que están diciendo, lo que tienen que hacer? Y decidimos movernos para un hospital privado. Pero para ir a un hospital privado, pues se necesitaba un buen fondo, ¿verdad? Porque lo del tratamiento de oncología no es algo económico. Pues los compañeros de la universidad, no sé si se acuerda, ya hicieron una actividad para poder levantar y hacer fondos para él. Y la iglesia también, ¿verdad? Que nos ayudó, dio una ofrenda especial para él. Y así fue como pudimos llevarlo a un hospital privado. Mi mamá lo llevó a esa cita y la doctora le dijo a mi mamá que no, ya el caso de él ya, solo Dios podía hacer un milagro, pero él estaba muy malito. O sea, ya cuando se vino a detectar el cáncer ya estaba en estado terminal básicamente. Y como es leucemia, la leucemia es cáncer en la sangre, recorre todo el cuerpo y rapidito pues empieza a contaminar todos los órganos. ¿Qué pasa con Gerald cuando se entera que su novio murió? Ese día. ¿Qué fecha murió él? 5 de marzo. 5 de marzo. Sí, el 5 de marzo. ¿Cómo recuerdas ese día? Sí, yo sé. ¿En dónde estaban? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento? Yo estaba en la iglesia, era un día sábado, y él estaba aquí en el seguro. Lo habían venido a traer, lo internaron al seguro porque había amanecido malito ese día. Ya desde el día anterior, que fue la última vez que compartí con él, ya se había puesto malito, pero el sábado 5 de marzo decidieron llevarlo aquí a ingresarlo al seguro. Yo estaba en iglesia. Recuerdo que yo estaba llevando a una invitada porque también estaba pasando por la parte de luto y yo quería que ella se acercara a Dios también, que Dios pudiera ser quien le diera el consuelo que ella necesitaba. Y recuerdo que estábamos en la adoración y yo dije, ay no, Señor, yo no siento nada. Señor, yo no sé, yo miraba a las otras personas conectadas con Dios, pero yo, Señor, yo no siento nada. Y cerré mis ojos. Y justamente cuando yo cierro mis ojos, recuerdo que una hermana muy especial dentro de la iglesia le había mandado un mensaje a mi mamá diciéndole que yo le entregara la vida de Jorge al Señor. Yo recuerdo que cuando mi mamá me dijo eso, yo le dije, ay, mami, estamos cerca, le dije yo así. Y a mi mamá solo le rodó una gran lágrima por la mejilla. Y no me quiso decir nada y volteó para otro lado. Ya estando en la iglesia, cierro mis ojos y recuerdo eso. Según yo, estaba esquivando decir esa oración. Estaba esquivando decirle al Señor que se haga tu voluntad. Pero el Señor siempre es estratégico, ¿verdad? Él sabe que necesitamos de su ayuda en cada momento. Y recuerdo que cuando yo cerré mis ojos, yo solo le dije, Señor, yo sola no voy a poder. Uh-huh. Yo sola no voy a poder. Así que necesito de tu ayuda. Y justamente en ese preciso momento Jorge falleció. Yo me doy cuenta que él fallece 20 minutos después, porque estábamos en el momento de adoración. Uh-huh. Yo agarro el celular tras que termina la adoración y claritamente nunca olvido, veo las 20 llamadas perdidas que tenía. Ya varias personas dentro de la iglesia sabían porque ya se les habían notificado. Cuando yo agarro el teléfono,
un familiar de él me dijo, se nos fue. Yo lo sentí tan de broma que yo me reí. Yo le dije, no me diga eso, le dije yo. Y ahí absolutamente solo recuerdo que hubo un silencio y mi vida se desconectó. Tenía todo en blanco. Lo que sí recuerdo que yo le contaba a Jenny es que cuando yo me doy vuelta para tratar de ubicarme en lo que está pasando, un amigo salió de una de las habitaciones de la iglesia. Yo estiré mi mano así. Y yo le dije así como, necesito de tu ayuda. Él vino, me agarró, lo agarré de sus hombros y él me abrazó. Y nunca voy a olvidar que él me decía, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Me lo repitió como 5 veces. Pero inmediatamente yo entré en shock, no recordaba nada. Estaba en blanco tratando de enfocar qué está pasando, qué es esto. Yo solo pedía pensar, yo decía, Señor, yo estoy como pequeña para vivir un dolor así. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Yo hace años atrás, yo recuerdo que yo le decía al Señor, ¿qué prueba me va a tocar vivir? ¿Qué dificultad o qué proceso me vas a hacer pasar? Gracias. Y jamás imaginaba, ¿verdad?, que iba a vivir una experiencia así. Y recordando ahorita con lo que ustedes me preguntaron, si en algún momento él me dijo algo de... Si él pensaba que se iba a morir, si me había dicho algo, él muchos años atrás, él me preguntó una vez, si yo me muero, ¿cómo vas a reaccionar? Son preguntas que uno, sí, que realmente uno siempre se las hacen y uno las toma como en broma, porque yo muchas veces lo he hecho, con amistades, con mi familia, en mi hogar, a mi esposo, y uno lo hace sin saber que la vida es un segundo. Sí. Imaginable, o sea, nunca uno creo que pensaría eso, ¿verdad? Gerald, Sí, y en ese momento de la muerte de Jorge, que Jorge muere, por lo general nosotros siempre damos palabras, ¿verdad? Palabras de consolación, que difícilmente en ese momento podemos consolar a alguien. Bueno, vos ya pasaste una pérdida muy grande y no hay palabra que te consuele, te digan lo que te digan, ninguna palabra te va a regresar. Sí, tu ser querido. Sí, es una cosa bien como que estás en otro mundo, flaca. Sí. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Hoy en día, ¿usted qué piensa? Me imagino que en algún momento le dijeron, Gerald, todo pasa por un propósito. Es la palabra de consolación que siempre damos. Claro, pero en el momento no se siente así. Se siente gris, se siente, es como, o sea, no me diga nada. No me gusta lo que me está diciendo. Yo recuerdo que cuando alguien se acercó a orar por mí en ese momento, tras que me dan la noticia de que él murió, alguien me dijo, todo espíritu de luto. Y yo, no, hermana, yo necesito llorar ahorita porque la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Hay que reír y hay que llorar, ¿verdad? Y me tocaba llorar. No podía llegar a fingir que no estaba viviendo un dolor. Entonces, yo recuerdo que me lo dijo, ¿verdad? Y yo así como, no me diga eso ahorita, yo necesito tirar mis lágrimas. Pero sí, en lo que me empiezan a caer como mensajes de condolencia, ay no, eso es horrible, no tengo palabras para describirlo. A muchas personas no les contesté porque es que es un sentimiento indescriptible, es algo que no tiene palabras como para poderlo expresar, cómo uno se puede sentir. Solo sé que realmente creo que a veces es mejor guardar silencio, o no sé, un abrazo, pero no todas las palabras a veces llegan con un buen... Sí, eso es lo que pasa, que en ese momento somos tan vulnerables que pensamos de que, no pensamos, cualquier cosa que escuchemos, tal vez la persona no lo hace con mala intención, pero nuestro corazón está tan dañado de alguna manera que todo... no lo recibe bien, ¿verdad? Recibimos todo de una manera diferente. Y eso que, porque no sé si te vas a sentir familiarizada conmigo, uno escucha, lee, vive la situación por un buen tiempo y no sabe lo que está viviendo. O sea, estás como desconectada. Sí. O sea, sabes que lo estás pasando, pero bueno, a mí me tomó como 3 meses que me caera, como en 20, que yo estaba pasando por esa situación y darme cuenta que esa era mi realidad, porque estás como en otro mundo. Y es difícil. Entonces, como creo que mientras uno está como acompañado,
uno sobrevive en el momento, Exacto. porque yo recuerdo que de decir así que terminé de desconectarme Sí. absolutamente, fue cuando ya lo habíamos enterrado. Yo recuerdo, le digo yo a una amiga con la que he platicado, o sea, yo recuerdo desde el momento que me llaman, que me dicen que no, que falleció, recuerdo que nos fuimos todos en caravana como amigos a traerlo aquí al seguro para llevarlo de regreso a su casa. O sea, yo recuerdo punto y punto y punto, todo. Recuerdo que dos amigos se fueron a quedar conmigo, que me cambiaron, me peinaron, me dieron de desayunar. Recuerdo que habíamos adelantado la hora del entierro. Recuerdo a ciertas personas que yo vi cuando sí llego al cementerio. Yo recuerdo que en el cementerio sí, es como que poco a poco en el momento le van cayendo a uno Por poquito, la realidad de lo que sucedió. Sí, y hasta que uno deja de estar acompañado, siento yo que llega a caer el 20, porque ese día que nosotros lo enterramos, yo logré escapármele a mi mamá porque quería como mi momento de soledad. Cuando yo entré a mi cuarto a conectarme con lo que realmente había pasado, yo me desboroné y lloré. Te quebraste. Lloré, sí. Te quebraste, fue el punto de quiebre, sí. creo yo. Sacó todo el dolor. Sí. Porque a veces eso es Exactamente. lo que ocupamos. Sí. Sí, eso es lo que Sacar el dolor que tenemos, y tal vez las personas en ese momento no nos dejan porque todos quieren estar encima de nosotros y es aceptable para poder estar con nosotros, pero se les olvida que hay un dolor adentro que uno Y que quisiera es gritar. inevitable, sí. Y que uno necesita esos espacios. Gerald, bueno, pasa todo este proceso, el momento más difícil que es enterrarlo, yo te entiendo porque es como caer en ese hoyo en la realidad de lo que sucede. Pasan los días después del entierro. ¿Cómo fue tu luto esos primeros días? ¿Cómo te sentiste después de ya tener ese punto de quiebre y saber, Jorge ya no está aquí, ya no vamos a tener la rutina que teníamos después de 5 años de ser novios? Se escucha duro y difícil, pero es cierto, ya tus sueños, ya tu matrimonio, ya la familia que soñabas con Jorge se había ido con él. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo pudiste empezar a sobrellevar ese proceso? Pues yo creo que en los primeros meses andaba en automático. Honestamente andaba en automático. Las primeras semanas sí puedo decir que las sobreviví bien, tranquila. Porque estuve bastante acompañada. Mis amigas se iban, antes de irse a la universidad, se iban a acompañarme. Luego llegaba otra amiga, ellas se iban y quedaba esa amiga y ella se iba hasta tarde. Entonces estuve bastante acompañada en los primeros días. Pero sí sé que al pasar el tiempo, los meses, obviamente las personas vuelven a su rutina. Tienen que volver a su rutina, es parte de la vida, ¿verdad? Sí. Empecé como a quedar sola, por decirlo así, entre comillas. Y sí pude notar que caminaba en automático. Yo no me había percatado, yo me percaté como más después, porque alguien vino y me dijo, sí, notamos que no eras vos en ese momento. Notamos que realmente no estabas bien, notamos que sí estabas como en el espacio desconectada. Yo no me percataba, yo llegué a percatarme un día que yo viajaba en bus para irme a mi trabajo. Yo no sé ni cómo había llegado a mi trabajo. Llegaba a mi casa y no sé cómo había llegado a mi casa. En automático, literalmente en automático. Me despertaba, me cambiaba, me iba a mi trabajo, estaba en mi trabajo, me iba a mi casa. La misma rutina de todos los días. No había un cambio ni nada, automáticamente Gerald caminaba así, todos los días. Gerald, y sabemos que hay muchas personas imprudentes. ¿Alguna persona le dijo a usted, ay, solo era tu novio? Y eso creo que es lo más difícil. Porque yo platicando con Jenny, sí me tocó, y eso creo que es la parte más difícil de lo que fue mi duelo. Porque, claro, sí, solo éramos unos chihuines, vamos a decir, unos niños de 23, otro de 26. Pero la gente creo que no pudo ver lo que nosotros mirábamos, claramente porque no estaban dentro de la relación. Claro. Pero sí, tuve comentarios así como, ay, pero usted sabía que estaba enfermo, ya se iba a morir. Wow. Desagradables, comentarios desagradables. O sea, yo no me imagino, yo pues realmente solo una vez viví la experiencia de que alguien me lo dijera y estoy totalmente segura de que no fue con ninguna intención, pero de decir, bueno, por lo menos lo conociste y ya, o sea, lo viste 5 días y yo así como que yo no lo tuve 5 días, yo lo tuve 9 meses conmigo, por decir algo, ¿me entiendes? Exactamente. Entonces, y yo creo que es que la gente
no entiende hasta que pasa por esa situación. Exactamente. No lo entiende. O sea, yo no lo entendí hasta que lo viví. Perdón, flaca, yo escucho a Gerald y es como, yo he platicado miles de veces con vos y es como que me está escuchando a mí el sentimiento de lo que sucedió, ¿me entiendes? Entonces es hasta que no entiendes, hasta que no lo vives, no lo entiendes. Y literalmente la persona que me hizo ese comentario, gracias a Dios, ella no ha tenido que vivir una situación así. Y digo gracias a Dios porque realmente ese es un sentimiento, Janice. Nadie lo quiere vivir. Nadie quiere llegar a no se lo deseo a nadie. O sea, eso no se lo nadie. desea a nadie. Yo hasta el sol de hoy, yo le digo al Señor, agradezco al Señor que todos mis amigos están casados y tienen a su familia. Y no tuvieron que pasar por esto. Porque esto es horrible. Sí. Esto es horrible, digo yo. Qué bueno que ellos tuvieron la dicha de casarse, de tener sus hijos. Qué privilegio. Muchos les he dicho, sos privilegiado. Estás casado, estás casada, tenés tu familia, tenés tus aventuras de las que cuando estábamos pequeños hablábamos. Y hoy son realidad. Porque pasar por un proceso así realmente es... No, y es que es un proyecto de vida porque tenían 5 años de novios. O sea, no estamos hablando de que 1 año, 6 meses, no. Eran 5 años. Ya era una relación. Janice. Sí. Era una relación formal y formal ante una congregación también, porque Exacto. iban a los dos servíamos congregaban juntos en la en la misma iglesia. iglesia. Entonces era algo que ya estaba a un escalón de culminar el paso, pues, de un noviazgo a matrimonio. Correcto. Sí. Entonces se me hace muy injusto de personas que no están viviendo el dolor y que digan, ay, o sea, lo minimizan. Sí, y es normal y es como de perdonarlos porque es como dijo Dios, Claramente. perdónalos, Señor, porque ellos no saben, Así es. ¿verdad? Y en medio de todo esto, tú mencionaste algo muy curioso y se me ocurre ahorita preguntarte, ¿tus amigos se casaron? ¿Tus amigos siguieron su vida? En los momentos felices que compartiste con ellos después de todo este proceso, ¿qué ha sido la vida de Gerald? Porque no todos lo tomamos de la misma manera. O sea, tú ves que tu amiga se está casando y te imaginas como que, o sea, de alguna vez te pasó por la cabeza decir, ay, ahí estuviera yo con Jorge. O sea, ¿cómo tomaste o cómo controlaste esos sentimientos que son inevitables no sentirlos? Son inevitables no sentirlos porque, o sea, así como yo miraba que Jennifer celebraba los cumpleaños de Lucas. Lucas tiene la edad de... Yo miro a Lucas y es como que esté viendo correr a Owen. Te lo digo así, se lo digo a ella. O sea, yo miro a Lucas y es como que esté viendo correr a Owen. Entonces, ¿cómo controlas eso? Porque Jennifer no tiene culpa de lo que yo viví. Tu amiga no tiene culpa de lo que tú viviste. Exactamente. Y uno tiene que saber controlar esas situaciones. ¿Sí? ¿Cómo lo vives tú? Ay, bueno. Recién, la mayoría de mis amigos se casaron justo ya como que en los primeros años de él de fallecido. Entonces ya tienen muchos añitos casados mis amigos, ¿verdad? Obviamente fue difícil. Porque yo me imaginaba viviendo todas esas experiencias con él ahí. La primera boda que celebramos sin él, sí, fue difícil. Fue difícil porque era así como que esto lo habíamos imaginado con él ahí. Y no me puse en el punto de, ay, esto hubiera podido vivir yo. Nunca me enojé, nunca nada. Por eso les decía, agradecí a Dios que ellos no tuvieron que pasar por este proceso. Sí. Porque realmente no es nada agradable, es un trago amargo, muy amargo, pero feliz. Al mismo tiempo lo viví feliz, ver los que se realizaban, ver los que sí estaban logrando aquello que nosotros platicábamos cuando estábamos chiquitos, que es la boda, que no sé qué, que cuando tengamos hijos, que las aventuras, que los viajes, que no sé qué. Yo feliz de verlos a ellos poderse realizar en ese punto, pero obviamente con un poco de nostalgia porque eso lo hubiéramos vivido juntos con él, estando ahí presentes. Gerald, y pasando los años, el duelo siempre quedan los recuerdos. Yo pienso que no se olvida jamás. O sea, fue su primer amor, fue su prometido prácticamente porque habían planes y proyectos de vida. Pero, ¿ha sido impedimento para usted volverse a enamorar? Al inicio sí. Al inicio yo recuerdo que no quería que los hombres me miraran. Era como, quítese. Llegaban al donde yo trabajaba y uno de mujer tiene la intuición de que un hombre tal vez le coquetea, ¿verdad? El sexto sentido que nosotros decimos, ¿verdad? Yo miraba, yo sentía la intención, pero yo le paraba la cara. Yo así como, quite, o sea, no. La verdad, al inicio sí yo decía, no quiero nada con nadie. Yo estaba segura que necesitaba vivir como mi duelo porque
no iba a ser algo sano que le iba a poder dar a esa persona. Y creo que sí necesitaba mi espacio. Cerrar Hoy en día, exactamente. Hoy en día sí digo, creo que con exactitud así, seguro, tengo 4 años diciendo, sí quiero un novio. Ya, hoy sí, ya Hoy quiero sí. una Ya relación. está preparada. Quiero Ya cerré el volver. capítulo. Sí, exactamente. Hoy sí ya puedo decir, sí, quiero un novio. Pero al inicio sí yo estaba segura, y más que todo porque yo decía, me sentía insegura y sobre todo porque creo que nació en mí la inseguridad de esa persona va a aceptar que yo tengo este recuerdo de esa persona. Porque no es que va a morir. Esa persona es parte No. de lo que fue mi vida y de lo que hizo el Señor en transformarme durante la relación y después de la relación. Entonces eso era algo así como que me agarró una inseguridad y creo que esa inseguridad también formó parte de esos momentos de que no quería nada con nadie. Pero yo ahora sí yo digo, no, pues sí quiero algo, ya. Sí, es cerrar capítulos y dar la oportunidad de abrir una nueva historia Sí. de amor, una nueva historia llena de proyectos. Bueno, usted sabe que yo siempre se lo he dicho a Sí. usted, que a mí me gustaría verla feliz porque es bonito y se siente bonito los apapachos, el cariño, el que le den los buenos días a uno todos los días Ay, por la que le mañana. manden flores, ¿verdad? Claro, Que la lo lleven a principal. No, y el hecho de estar hablando de esto, ¿verdad? De esa etapa donde yo, bueno, usted dice, ya superé, ya siento que me siento preparada de poder darle a alguien más lo bonito que quedó de esto y me lo permito y me disculpo, pero es como decir, bueno, Jorge me enseñó a amar, entonces ya estoy lista para yo dar eso Exactamente. que él me dio. Sí. En algún momento, no sé si ya ha vivido la experiencia de que, bueno, se le ha acercado a alguien más y que la ha cortejado y ha sentido usted comparar eso con lo que usted vivió antes. Sí, con una persona en específico. Pero ahí es donde yo siento que agradecí a Dios que me pusiera a Jorge primero porque pude notar que es un amor sano y que no es un amor migajero, pues. Exacto. Se me acercó una persona y estuvimos platicando bastante tiempito, no mucho tiempo, pero sí un tiempo considerable, vamos a decir. Y sí se miraba una persona interesante, qué sé yo, pero al pasar el tiempo descubrí y vi cositas que son las red flags que nos dicen, ¿verdad? Ajá. Y yo dije, no. Y sí creo que llegué a pensar una vez, Jorge no haría esto, pero me corregí, yo dije, no, es que un hombre que ama de verdad no debería de hacer estas Exacto. cosas. Entonces, pero sí, se me acercaba y yo pues no, me di cuenta que no era lo que, sobre todo siento que no era lo que yo necesitaba, sobre todo lo que yo necesitaba en ese tiempo. Es parte del propósito de Jorge, Sí. entonces, haberle enseñado a querer. Sí, eso es lo que yo siento, que la verdad que el Señor con la vida de Jorge sanó parte de mi autoestima, porque yo chiquita yo decía, no, yo no siento que yo podía gustarle a alguien. Ujú. Yo decía, no. Y Jorge, en la forma en que él me conoció, ay, ya ni si usted supiera. Yo me ponía las peores pijamas en los campamentos para que ese hombre ni siquiera me volteara a ver y dijera, ay, no, está burra, está fea. Más le gustaba ese cipote. Yo más le corría. Yo decía, no. Y más le gustaba. Entonces, eso fue algo que a mí me gustó de cómo él me amó, porque realmente puedo decir, él amó la esencia de lo que es Gerald. Él enseñó a amarse a usted, También. que usted se amara a Exactamente. usted, porque usted dijo algo ahorita. O sea, me enseñó el amor bueno, me enseñó a amarme a mí misma y valorarnos nosotros. Y eso Sí. lo dejó marcado en usted. Sí. Y es lo bonito. Y ese es parte del propósito que cada ser humano venimos a cumplir a esta tierra, Así porque es. no sabemos para quién va a ser. Y él dejó, bueno, lo poco que yo lo conocí, pero fuimos compañeros en la universidad, él era un hombre muy respetuoso, muy simpático, muy alegre. Entonces él fue dejando huella en cada corazón de cada persona. Y recuerdo cuando él murió, que muchas personas hablaban de él y yo sé que los que nos están viendo en este episodio, cuando saben, Gerald, la que pone uñas, automáticamente te transporta a la novia de Jorge o la novia del muchacho que murió, y yo creo que ya deberíamos también de quitarnos ese título. Sí. O Sí, sea, ya pasó yo suficiente se lo tiempo. digo también con todo respeto, Gerald, a usted que está aquí presente, yo siempre se lo he dicho también, ya, quitémonos de Gerald, sí, la novia del muchacho, de aquel muchacho, sí. o sea, ya, lastimosamente él ya no está, y usted está, Sí. y usted es una mujer muy bonita, con un corazón muy grande, Gracias. con muchas virtudes, con muchos talentos,
con mucho, mucho, mucho. Y yo sé que usted se merece una gran persona al lado suyo, que la ame, la cuide y la protege. Igual o mejor que la pareja que usted tuvo, pues. Entonces, el cerrar un capítulo y poder abrirnos a otro capítulo, que usted es conocedora de las cosas de Dios y que la promesa que Dios tiene para usted se va a cumplir en algún momento de la vida. Y que nosotras vamos a ir a la boda también. Claro, me invita. Claro que sí. Damas de honor, tal como estamos. Yo creo que Gerald tiene un montón de damas, ¿verdad? Todas las yo creo que invitadas van sí. a ser damas. Gerald, fíjese que después de todo lo difícil, lo malo, el duelo, lo pesado de todo este proceso, como yo lo conozco, uno agarra algo de lo que sea, como que literalmente se agarra de eso para seguir adelante. Por ejemplo, yo lo dije en su momento que si yo no hubiera tenido a Oliver, yo no sé qué hubiera sido de mi vida, porque yo agarré a mi hijo como mecanismo de fuerza y de apoyo para seguir adelante. Si Oliver me necesitaba, yo tenía que ser fuerte. En su caso, bueno, sí trabajaba y todo eso, pero llegó algo que a su vida que usted dijo, de aquí me voy porque esto me va a ayudar a salir adelante. En algún momento le apareció algo, alguien, su familia, no tiene que ser otra pareja, o sea, puede ser algo que usted sintió Sí. que de eso se apegó y dijo, de aquí me agarro. Podría decir dos cosas. Jesús y mi negocio. A raíz de lo que viví del proceso con Jorge, nace mi negocio. Y si Jesús no hubiera estado, yo sé que suena como muy cliché, porque siempre, ay, sí, sabemos que Jesús es, pero es que cuando yo lo digo, yo siempre le digo a las personas, es que yo te lo quiero decir para que te convenzas. Es una cipota de 32 años que te lo dice. Alguien a su corta edad vivió la experiencia de que Jesús la sustentaba en el momento más difícil de su vida. Yo recuerdo que cuando Jorge ya tenía 3 años de fallecido, yo llorando, saliendo del baño, llorando, me siento en la cama y yo le digo, Señor, me estoy muriendo. La esencia de lo que vos colocaste en Gerald ya no está. Necesito que me dejes algo a mí. Y yo sé, ¿verdad? Yo le digo a la gente, usted ya me ve loca si quiere, pero Jesús me habló y me dijo, nunca voy a olvidar la sensación que me hizo sentir en mi oreja y me dijo, uñas. Uñas, Señor, le dije yo así. Y me reí. Le digo, pero mi mamá no va a querer eso, le dije yo así. Y obviamente él guardó silencio. Y yo le dije, bueno, si vos tenés eso para mí, me lo vas a confirmar a través de la vida de mi mamá. O sea, la persona que no hubiera gustado que yo me dedicara a hacer uñas, a aplicar uñas. Pues pasa el tiempo, no sé cuánto tiempo fue que pasó, no recuerdo muy bien. Estoy desayunando para irme a mi trabajo y mi mamá va saliendo de su habitación y me dice, fíjate que estaba pensando, ¿por qué no pausas la universidad? Proba con las uñas. ¿A vos siempre te ha gustado eso? La quedo viendo y yo, ¿cómo le dije yo? ¿Qué dijiste? Proba con las uñas, me dice. Y todavía ¿A vos siempre te ha gustado? Todavía. Y yo, ¿qué? Obviamente, inmediatamente me puse a buscar, ¿verdad? Porque yo ya tenía conocimiento porque era como, lo había agarrado como un hobby, pero no lo había agarrado como para algo más a profundidad, exactamente. Pues ahí fue cuando inicié y todo eso. Hoy en día, esa esperanza que el Señor me dio tiene 6 años, o sea, el negocio. Y de ahí, pues, ¿qué no ha hecho el Señor? Y obviamente les puedo decir Jesús. Cuando yo digo Jesús fue literalmente, yo le digo a la gente y yo creo que esa frase la voy a patentar. Si va a llorar, llore con Jesús. Sí. Llore con Jesús, eso me cambió la vida. Lo hizo un libro que una amiga muy especial me decía, léelo, léelo. Y yo, amiga, yo no leo, yo no puedo leer. Y me decía, léelo, léelo, léelo. Lo leí, lo logré leer y había un fragmento del duelo. Me ayudó muchísimo. Unos años después el Señor me mostró que había una prédica de un pastor español, me llegó al corazón y directo, no sé cómo llegué a esa prédica, pero la prédica se llama Jesús amó a Lázaro aunque lo dejó morir. Me transformó la forma de vivir mi duelo, porque yo estaba viviendo mi duelo de una forma errónea en la que no voy a llorar, no voy a decir que lo extraño porque al Señor le ofende, y lo estaba viviendo muy mal, estaba reprimiendo. Exactamente, estaba reprimiendo mi duelo y no lo estaba sacando como debía de ser. Sí. Y obviamente no me animaba a platicarlo con muchas personas porque no todas las personas llegan a tener una buena plática con uno en ese momento y más bien uno sale como dañado o lastimado. Y cuando yo termino de escuchar la prédica, literalmente cuentan la historia de Lázaro. Bueno, Jesús dice, es el versículo más pequeño que conocemos todos, Jesús lloró.
Cuando él dice la frase, Jesús lloró, literalmente yo pude sentir cómo Jesús quitó un velo de mis ojos y me dijo, ¿podés llorar? Y yo dije, pero llorar contigo, dije yo, ahí. Desde ahí yo lo que hacía era que me sentaba en mi cama, en el suelo, perdón, sin ser religiosa, me sentaba en mi cama, una almohada y ponía otra almohada. Y yo, Jesús, vení, que quiero platicar contigo. Quiero llorar y quiero contarte todo lo que siento hoy. Y yo le contaba, Señor, extraño a Jorge, extraño las salidas con él, extraño que me escriba, extraño esto, extraño su compañía. Le contaba todo. Y al día siguiente que yo despertaba, me miraba en el espejo, hasta que yo me miraba en el espejo, yo me daba cuenta que lloraba, porque amanecía con los ojos hinchados, pero yo amanecía con una paz indescriptible. Y ahí supe que realmente esto tenía que ser agarrada de la mano de Jesús, que sí se podía llorar, pero con Jesús. Así. No es solo reprimir, no, que se fue con Cristo, sí, se fue con Cristo y qué bueno, pero Él está feliz allá y uno aquí queda y la humanidad está. No somos de plásticos, igual sentimos, tenemos Sí, hay un sentimientos. duelo que... Exactamente, Exacto. que tiene que y nosotros vivirse. tenemos tenemos que tener la potestad de elegir cómo vivirlo. Sí, Y al comienzo es difícil porque no sabes cómo hacerlo. Pero a mí, así como a ti y como a ti te pasó, a mí me decían, es que yo no puedo creer cómo lo hables tan tranquilamente. O justamente esta semana lo platicaba. Y me decían, no puedo creer cómo lo hablas tan tranquila sin quebrarte o nada. Le decía, yo no voy, no me congrego a ninguna iglesia, pero la flaca sabe que yo trato de vivir para los mandamientos del Señor y trato de ser una persona que de alguna manera le transmita en la calle a cualquiera porque creo en Él. O sea, eso, no necesito ir a una iglesia y no me vean con el tema de religioso, realmente no es eso. No es el comentario sino que tómenmelo de otro lado. Uno no necesita ir a una iglesia para venir y decirle a alguien que Jesús existe. O sea, yo soy una ciudadana y yo creo en Él, yo soy una persona que cree en Él y siempre lo va a creer, que lo he vivido en experiencia propia. Es que Jesús está que para sin todos. su vida, sin su compañía en mi vida, yo no hubiera pasado ese proceso. Entonces te entiendo perfectamente cuando decís, voy a llorar, pero contigo aquí al lado. Sí. Porque solo Él nos puede dar esa fortaleza y esa fuerza Sí. de decir, esto me pasó, sí. Pero bueno, es porque tú decidiste que así tenía que ser. Y cuando nosotros le damos la oportunidad a Jesús en ese momento, que en casos así, uno va entendiendo el por qué vamos pasando este proceso, el por qué. Ahora yo le puedo decir cuántas historias no tengo, ¿verdad? Con mi negocio y entiendo el por qué el Señor me permitió. Mi mamá ya me había enseñado a ser como empática o sensible con las situaciones que las personas viven. Sí. Pero a raíz de eso, soy más hipersensible, yo estoy más pendiente de la gente de cómo está con la situación. Le estaba comentando a tras cámaras allá, que tengo una clientecita que está pasando por una situación y me escribió y me dijo, Gerald, necesito que me dé una oración, necesito que me la envíe justamente ahorita. Y yo le digo, deme unos minutitos que ya lo vamos a hacer. Y sobre todo eso, que puedan saber que Jesús está ahí. Y qué bonito que usted pueda dar un mensaje de esperanza para aquellas personas. Y hablando de un mensaje de esperanza para aquellas personas, ¿qué le diría a usted a aquella persona que en este momento está pasando por este proceso? No es fácil. Vas a tener muchos días grises seguramente. Pero como te dije antes, llorar con Jesús cambia todo. Eso es lo que yo más puedo decir a las personas. Llorar con Jesús va a hacer la diferencia en tu situación. No vas a poder evitarlo. No se puede evitar. Un proceso no sabemos. No podemos, nosotros no mandamos, no podemos decidir qué va a ser, qué va a pasar, cómo vivirlo. Solo nos toca atravesarlo. Y una vez que lo atravesamos y nos encontramos con Jesús, hace la diferencia. Él no nos va a minimizar en el dolor, Él no lo va a quitar, pero Él va a acompañar y va a transformar. Eso es lo que yo he vivido a lo largo de mi tiempo. Y lo más bonito, Gerald, quiero decirle algo ya para terminar, porque se nos fue ya el episodio, el tiempo. Yo le dije que eran 2 episodios. Sí, es que el Señor, como yo se lo decía, el Señor ha cicatrizado sus heridas. Eso. Sí. O sea, más que eso. Que ya la cicatriz ya está. Sí. Y que comienza un nuevo capítulo, el cual usted tiene que escribirlo. Y usted sabe, ¿verdad? Que tiene unas cartitas ahí que le han regalado, que tiene que escribirlo. Y que nosotros que estamos cerca de usted vamos a ser muy felices el día que la veamos vestida de blanco. Bueno, queda anotado aquí, ¿verdad? Sí. Las damas de honor. No, Y- Gerald. sí. No, bueno, yo solo quiero decirle de que qué bonito
qué bonito que pueda ser un medio de esperanza para alguien más, no solamente por pérdidas de novios, sino que pérdidas en general, ¿verdad? Me alegro encontrar gente que sepa lo que es esto, me alegro encontrar gente que podamos compartir algo y yo sé que suena feo porque es algo feo, algo duro, pero que tiene un propósito bonito y que seamos varios que lo descubrimos y que lo miremos de esta manera positiva es una bendición, porque no todos viven el duelo de esta manera, no todos llegan a crecer y a seguir su vida llevando las buenas nuevas del Señor y viendo de que de lo malo se saca algo bueno. Hay personas que crecen con su rencor y crecen cuestionando a Dios sin saber de que esto es para bien. Es para bien. Y me alegro permitirme escucharla, ser cómplice de que usted se pueda abrir y que sea medio para que otras personas escuchen esto que le sucedió. Un proceso duro, pero que al final tiene un propósito en la vida de otras personas, que yo sé que a alguien aquí en este momento le va a tocar su corazón y va a decir, no, yo voy a llorar con Jesús así como lo hizo Gerald. Así que muchas gracias. Sí, muy bonitas palabras y a las dos. Sí. Ay, el Señor ha Así cicatrizado ya. Amén. Eso Amén. para las Así dos, es. ¿verdad? Las quiero mucho y a usted que nos está viendo en casita, muchas gracias una vez más por escucharnos. No se pierdan todos los episodios que lanzamos todos los sábados a partir de las 7 p.m. Suscríbanse, compartan y esto ha sido todo. Esto ha sido Tal Como Somos, así que un placer haber estado un episodio más aquí. Bueno, bendiciones para todos. Hasta luego. Bye.